Bueno, continuando en Telematutino 11, en este momento recibimos a la licenciada Natalie María Hernández. Ella es la directora del Consejo Nacional de Envejecientes. Bienvenido al programa, Bienvenida, licenciada. Gracias, Jacqueline. La tuvimos en una oportunidad en el pasado, sí, hablando del Consejo, y nos gustaría saber al día de hoy cuáles han sido las ejecutorias y los adelantos que han tenido a esa población que es vulnerable, que caramba, qué pena cada vez que salen evaluaciones del país por segmento poblacional. Ese conjuntamente con los niños, de los sectores que más se le maltrata. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Bueno, muchísimas gracias ante todo por invitarme aquí a ese programa. Fíjense, el tema de los adultos mayores, es cierto que como país tenemos mucha deuda social, que los gobiernos tradicionales nunca involucraban al tema de los adultos mayores como una prioridad. Los gobiernos del PLD... ¿Qué es un adulto mayor? Un adulto mayor es aquella persona mayor de 65 años. Y quiero señalar, la esperanza de vida de República Dominicana ha aumentado. 73 las mujeres y 71 los hombres. Entonces, la tendencia es que a mejor calidad de vida y esperanza de vida, pues, señor Núñez, la tendencia a subir la edad de adulto mayor. Adulto mayor. Así es. Yo quiero como que lo han hecho. Yo voy a ser ahorita adulto mayor. Sí, porque se ve muy bien. En los países, por ejemplo, Europa, ya subió la edad. Una persona ya de 72 años todavía es una vida productiva y así seguirá aumentando. Entonces, cada 10 años, según indican los demógrafos, que se está ganando la generación, nuestros hijos se han ganado 3 años más de vida, porque la calidad de vida ha mejorado en diferentes aspectos. Entonces, como le decía, ya pues en los gobiernos del PLD siempre el tema de los adultos mayores se ha abordado. Ahora bien, en el gobierno de Danilo Medina, el tema de los adultos mayores es una prioridad. De hecho, el primer presidente que abordó el tema en su discurso el año pasado, diciendo que cómo se tratan a nuestros adultos mayores es reflejo de nuestros valores. Entonces, tomó medidas importantes, por ejemplo, la unidad contra la violencia al adulto mayor en la Procuraduría, que ya se han tratado más de 1000 casos. Es decir, que hay muchos casos de maltrato a los envejecientes. Así es. En junio, ahora el día 15, fue el día de toma de conciencia del maltrato y violencia al adulto mayor. De hecho, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente inauguramos el Centro AMA, María Cristina Camilo, en San Cristóbal. Un excelente centro. ¿Y ese centro en qué consiste? Mira, el centro, como manifestó el señor presidente, su preocupación de los adultos mayores de la calle. El Centro AMA es un centro de acogida a adultos mayores. De acogida a adultos mayores. Adultos mayores más vulnerables en primera etapa. Por ejemplo, hemos reubicado ya 470 adultos mayores. Mucho. Y sí, sobre todo aquí en el distrito, se concentró bastante. ¿Y cómo hicieron ese operativo? ¿O cómo hicieron para identificar a esos adultos mayores que necesitaban ese acompañamiento en una casa de acogida? Fíjate, el programa AMA se inició, ubicando a los adultos mayores, identificándolos. Por ejemplo, la señora de la Máximo Gómez con Obando, que estaba debajo del puente, muchísimas denuncias, llamaron, porque el país se involucra rápido con los temas de Pero por iniciativa familiar se va a la casa de acogida o por denuncia. Fíjate, primero el programa AMA. El programa AMA pues se identifica el adulto mayor, está en la calle. Luego entonces se lleva al hospital y se estabiliza durante 2 o 3 días de acuerdo y se diagnostica qué tipo de enfermedad tiene. Hay algunas que son infectocontagiosas, hay otras que tienen anemia, lo que indica el médico. Entonces ese adulto mayor pasa al Centro AMA en San Cristóbal, un centro que es entre la Procuraduría General de la República y nosotros, que participa también la comunidad. Es un centro modelo. Nosotros como país propusimos la OEA, la participación del Estado, la familia y la sociedad civil para intervenir y garantizar el bienestar de los adultos mayores. Ese programa es un programa modelo, el centro tiene piscina, se hacen aeróbicos,
fisioterapia, pintura, todo un Normalmente ese es un adulto centro mayor que no tiene familia o que la familia lo ha abandonado. Exacto, entonces ya luego que esa persona dura de 30 a 45 días, si la familia no aparece, no está, hablamos con ellos, aparece la familia. Nosotros hemos reintegrado los hogares aproximadamente el 40% de los abuelos identificados en las calles. Tenían hasta 7 y 8 años perdidos. ¿Cómo va a ser? Sí, con problemas de Alzheimer, con problemas... Tú sabes que es bueno, por cierto, le iba a decir, que ahorita estaba hablando, que cuando las personas mayores tienen, y a la familia tiene que prestar mucha atención en esto, las personas mayores tienen infección de orina, tiende a presentar una demencia transitoria. ¿Sí? A partir de los 65 años, las personas que le dan estas infecciones de urinaria tienden efecto de eso. Luego que pasa la infección, pues tiende, eso fue un estudio que hizo Brasil muy interesante, entonces tienen muchísimos adultos mayores a confundirse, a perderse, y nosotros pues los reubicamos en sus casas. Aquella persona que no aparece en la familia, entonces transferimos esos adultos mayores a un centro permanente, pero esto no quiere decir que no los reubiquemos. Esos centros de acogida son transitorios, Son la permanencia transitorios. del adulto mayor es transitoria. Exactamente, porque la tendencia y la visión, que es un nuevo concepto de atención que tiene Danilo Medina en el tema de las personas mayores, un envejecimiento activo, productivo, participativo. Entonces, ¿qué queremos? Todos estos centros que pasaron de salud pública, en más de 60 centros, hogares de día, asilos, permanente, estos centros serán reorientados hacia una atención especializada y con un nuevo concepto, es decir, abiertos. Aquel adulto mayor, por ejemplo, el centro Juan Bosch, que la ciudad Juan Bosch, pues un centro modelo. Ahí los adultos mayores podrán participar, por ejemplo, encuentro intergeneracional, pueden almorzar, pueden tener diversas actividades, pero también si hay una condición de que deben de quedarse a dormir, pues se quedarán. Pero los centros también tendrán la participación, por ejemplo, el de San Cristóbal, que es un centro modelo, está la Junta de Vecinos, está María Cristina Camilo participando, estamos nosotros como gobierno, está la Procuraduría y está la familia. Tenemos los viernes sociales con la familia, que los adultos mayores llevan sus nietos, sus hijas y pasan un evento que, por cierto, le invito a ustedes para que puedan acompañarnos un día, porque tenemos el tour. Usted participa, entonces te puede ir y ver todo este nuevo modelo que es sumamente interesante. Aparte de eso, Natalie, hay ayudas directas en efectivo a envejecientes que no presentan ese problema de que están en la calle, pero que requieren de un dinero adicional para, qué sé yo, sus medicamentos, para su alimentación. Es importante destacar, antes que esto, que el 92% de los adultos mayores pobres de este país tiene el seguro subsidiado SENASA. El porcentaje que no lo tiene es porque no tiene el documento y ya se está trabajando con la Junta para proveerlo de su documento y puedan accesar. Así que ya el CIUBEN ubicó a los envejecientes en extrema pobreza y tienen su tarjeta. Tienen su tarjeta de seguro y SENASA automáticamente con los estándares de la pobreza que califiquen inmediatamente. Nosotros, por ejemplo, le enviamos recientemente ya la última lista que teníamos de 90 adultos mayores y ya todos tienen seguro. Esos 90 y hace menos de 45 días que se le envió. Entonces, exhortamos también a algunos adultos mayores que no tienen su seguro con ellos, que acudan al centro SENASA o nos llamen a CONAPE o vayan a las gobernaciones, que inmediatamente se les canalizará para que puedan accesar a su documento. En el caso de lo que preguntaba Ramón, de las ayudas directas que se hacen a los envejecientes, ¿cuántos están recibiendo esas ayudas y en qué consiste? Fíjate, estas ayudas, o de como digo yo, que es el término que debe de usarse, que es la transferencia de fondos. Esos recursos son 600 pesos, que es un derecho que tienen cada adulto mayor de recibirlo cuando no tiene pensión o no tiene ninguna otra protección. Este programa fue transferido como otros de salud pública por el decreto 8315 del señor presidente, donde nos transfirieron 48 millones de pesos al año, favoreciendo 6.531 adultos mayores de 600 pesos cada uno. ¿Pero se hizo, como dice Ramón, por el CIUBEN o cómo se hizo? No, este programa estaba en la dirección de la vejez y como el decreto 8315 transfiere todo
y cierra la protección a la vejez de salud pública, porque usted sabe que Tati, la ministra, está en un proceso de descentralizar y dejar a salud pública como órgano rector, como lo que es. Entonces envió a todas las instituciones que le correspondía el tema, y en este caso el tema de los envejecientes lo transfirió al CONAPE por un decreto incluso 8315 que emitió el señor presidente, y dentro de lo que transfirió, parte de los centros, el personal, 720 personas, enfermeras, médicos y otro personal, pues transfirió también este programa que tiene muchísimos años, todos los años del mundo tiene, porque fue hecho cuando Balaguer, al principio del gobierno de Balaguer, y estos 600 pesos ya están en CONAPE, como dije, 6.531, con esta base de datos lo enviamos a Contraloría lo cruzó, hay 500 y tantos muertos, hay otros que tienen la tarjeta Solidaridad y otros que tienen pensiones, y además algunos que tenían menos de 60 años. Entonces nos envió la base de datos de 3.777 adultos mayores, y los cheques, y que eso me preocupa, y quiero hacer un llamado aquí, aprovechar este medio, para que los adultos mayores que recibían la ayuda económica, ustedes dicen, o transferencia de fondos de 600 pesos en salud pública, que pasen por CONAPE. ¿Dónde está ubicado CONAPE? Estamos en la Santiago número 4, ya tiene su propio local, y también el teléfono es 809-688-4455. Así que llamen a ver si está en la lista. Claro, y no importa en qué parte del país esté, en qué sector esté, en qué barrio esté. Si está en cama, pues el señor Contralor nos autorizó los auditores necesarios para ir a visitar y entregarle personalmente. Porque fíjese... Porque se hacen, el otorgamiento de esa facilidad, que dice que es un derecho, se hace bajo una supervisión. Eso es lo que estamos adecentando el programa. Por eso es que el pago es auditado. Tenemos enero y febrero, de los cheques, tenemos 8 millones de pesos en cheques para ser auditado. Inmediatamente se le entregue, entonces pasa a una tarjeta del Banco de Reserva para que no tenga que ir siempre a retirarlo. E incluso quiero señalar aquí que estamos coordinando con el Banco de Reserva una tarjeta especial para los adultos mayores. Y además quiero señalar algo interesante sobre el tema de las ayudas. Ha traído muchas situaciones que ustedes han escuchado en algunos medios con el tema de las ONG que tenían asignado cierta cantidad de recursos para, como le dicen, mis viejitos. Realmente, primero, los viejitos, como dicen, los adultos mayores no son de nadie, son ciudadanas y ciudadanas portadoras de derechos. Y ya hay una entidad. Ese tema musical, Natalie, lamentablemente nos indica que se nos ha agotado el tiempo. Para concluir es decirle que las ONG que tengan la lista de beneficiarios solamente nos soliciten, nos la envíen, nos la soliciten, y le creamos la unidad y vamos y visitamos personalmente. No se entregará un solo cheque a un beneficiario si no es directamente personal con el auditor y personalmente a la persona, no a través de nadie. Está muy claro. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, Jacqueline Morel. Nos despedimos aquí. Ya hoy culminó nuestro jueves. Así es, señores, la invitación para continuar con Telesistema Dominicano, y nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta entonces.